de Desarrollo Sostenible y cuáles son los objetivos o los desafíos que se plantean tanto a la industria como al mundo en general alcanzarlos. Y en particular en el contexto de la actual crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19. Me satisface muchísimo ver una representación tan amplia de Iberoamérica y del mundo, y porque, bueno, tenemos participantes, muchos participantes de América Latina y de inclusive Europa. Tenemos participantes de Colombia, de Venezuela, de Perú, de los Estados Unidos. Tenemos participantes que nos vienen y nos han visitado acá desde Alemania, desde España, hasta de eh, eh, Gran Bretaña, y estamos sumamente encantados de que eso sea así. Em, Primero les quiero hablar un poco de mí, además de la introducción que dio Luis. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Yo me desempeñé como gerente del área de ambiente, seguridad y salud ocupacional y desarrollo sostenible en la japonesa INPEX. Allí empezó mi carrera como en el área ambiental, y luego continué mi carrera en la norteamericana ConocoPhillips, trabajando en ambientes muy complejos de Venezuela y Perú por más de 20 años. Como líder y consultora ambiental, en lo que actualmente me desempeño para organizaciones y clientes globales, he desarrollado una práctica significativa en materia de políticas y estrategias ESG, prevención y resolución de conflictos socioambientales, desarrollo de capacidades, y he liderado e implementado programas de sostenibilidad ambiental y social, fundamentalmente construyendo y consolidando relaciones y alianzas con múltiples partes interesadas. Soy fundadora de la firma ambiental Futuro Común, soy profesora adjunta de la Universidad de Oklahoma y coach certificada IFC. Ahora pues sí podemos entrar en materia. Desde 1992 hemos estado empujando el tema del desarrollo sostenible y observando grandes intenciones y pequeños cambios. Sin embargo, esta nueva realidad que nos está dejando la pandemia en tantos ámbitos de la vida y la economía parece estarnos diciendo que así como también los giros y discursos de los líderes mundiales, que si es posible pasar a concretar la forma diferente de relaciones ambientales, sociales y económicas que es la sostenibilidad. El futuro definitivamente no es lo que era antes de la pandemia, empezando porque ahora todos sabemos que es más importante la prevención que el tratamiento, y esto lo sabe la industria de los hidrocarburos tal vez más que ninguna otra industria global. Eso es muy importante resaltarlo. La Agenda 2030 fue adquiriendo impulso desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972 hasta la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible del 2015, cuando se aprobó por 193 países. Es la culminación de más de 4 décadas de diálogo y debate multilateral sobre cómo responder a los desafíos medioambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta el mundo, y el resultado de más de 2 años de un intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes interesadas en todo el mundo. En contraste con los objetivos del milenio, que tenían un alcance principalmente social, los ODS abarcan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que son, como ustedes saben, el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Y esto es fundamentalmente una evolución y constituye un progreso, un avance frente a los objetivos del milenio que estuvieron, digamos, vigentes hasta el año 2015. No se quiere. Ajá.
A mí me gusta enseñar este video que realmente resume bastante bien el alcance y el contenido de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y bueno, los invito pues a que disfruten del mismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo. Uy. Caramba, me disculpan esa, pero parece ser que toqué el cursor y se me ha volado el... Vamos a ver si logramos volver a colocarlo. Lo voy a avanzar. Inclusiva, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos. Crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación DirecTV. Bueno, me disculpan esa, pero apenas medio toqué el cursor que avanza las diapositivas, se chispoteó. Bueno, son cosas de la tecnología remota y los tiempos en los que estamos viviendo. Bueno, ya que nos pusimos un poco todos en la misma página sobre los 17 objetivos, interesante de rescatar, digamos, de manera integral lo que hemos hasta ahora observado en el video. Podríamos decir que la Agenda 2030 se sustenta sobre 5 principios fundamentales. El primero de ellos es la universalidad. Es decir, todos los países, independientemente de sus niveles de renta, deben contribuir. Es decir, esto llama a los países desarrollados, pero también a los menos desarrollados. No dejar a nadie atrás, que es realmente uno de los lemas más importantes y más interesantes de la agenda, que se compromete a no dejar a nadie atrás, llegando a todas aquellas personas necesitadas y marginadas, estén donde estén. Esto último significa que incluye también a aquellas personas con necesidades en los países desarrollados. Tiene una propiedad de interconexión e indivisibilidad, y esto tal vez lo convierte en uno de los elementos más interesantes de los ODS, es decir, los ODS, como se le conoce pues, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están interconectados, es decir, la aplicación de uno influye en el logro de los demás. Inclusión, lo cual llama a todos los segmentos de la sociedad a participar, y la cooperación entre múltiples partes interesadas, que es realmente un llamado a la creación de alianzas entre múltiples partes interesadas para movilizar recursos financieros fundamentalmente y el intercambio de conocimientos. Asimismo, si lo vemos históricamente desde el prisma de los 3 elementos básicos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 añade 2 componentes esenciales más, que son la participación colectiva y la paz. Así que la sostenibilidad constituye hoy por hoy la esencia de 5 dimensiones, y sobre los 5 pilares se fundamenta la Agenda 2030, que es las personas, la prosperidad, el planeta, la participación colectiva y la paz. Es imposible hablar de los ODS sin hablar del contexto mundial. En el mundo actual, más de 700 millones de personas sufren pobreza extrema en su estado más grave, es decir, no pueden satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el acceso al agua potable, tampoco tienen acceso a una vivienda, educación o una sanidad o algún tipo de salud o sanidad. A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta 10% en 2015, lo que significó un interesante avance. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 está poniendo en riesgo décadas de progreso. La pandemia mundial podría incrementar la pobreza, según las estimaciones, en todo el mundo, hasta llegar a afectar a 600 millones de personas más. Es decir, un incremento a casi el doble del actual, o
a 18 personas de cada 100 de la población total mundial podrían estar en situación de pobreza extrema, lo que pone en un verdadero riesgo el Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza para el año 2030, solamente para poner uno de los más importantes en este contexto. La crisis sanitaria mundial sin precedentes de la COVID-19 está definitivamente desestabilizando la economía mundial. De acuerdo con las estimaciones preliminares de la CEPAL, por ejemplo, solo en América Latina y el Caribe, la economía se contrajo un 7% en términos reales en el año 2020 y se espera que este año el PIB regional crezca solo a una tasa promedio del 3,7%. Y algunos países no crecerán o continuarán en caída, como lo vimos hoy en las noticias respecto, por ejemplo, al poderoso al poderoso titán Brasil. La nueva diferencia, por supuesto, y esta nueva realidad, por lo que vemos, traerá más pobres y más desempleados. Hoy UNICEF nos despertó con la noticia de que la situación de los estudiantes en América y el Caribe es la peor del mundo durante la pandemia, lo que significa un gran riesgo para el desarrollo y, por supuesto, la obtención de las metas ambiciosas que representan los ODS en materia de educación. A pesar, sin embargo, de que la pandemia ha resultado un experimento global de reducción de la contaminación, lo hemos visto nosotros nos hemos ilusionado con las fotografías que nos han enviado desde Venecia o la recuperación del clima o de las concentraciones de carbono en la atmósfera, etcétera, durante la pandemia. El cambio climático muestra una tendencia irreversible si no se toman medidas y sus consecuencias catastróficas se han comparado con las del nuevo coronavirus. En este sentido, podemos decir que ya el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU concluyó que existe una probabilidad superior al 95% de que los gases de efecto invernadero emitidos por los seres humanos, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, hayan causado la mayoría del aumento observado en las temperaturas de la Tierra durante los últimos 50 años y con ello la crisis del clima de la que todos somos víctimas y seremos víctimas en el futuro. Es interesante la intervención que últimamente ha hecho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha estado advirtiendo sobre el terrible impacto del cambio climático y a finales del año 2020 justamente y recientemente también expuso su caso en un discurso sobre el estado del planeta en la Universidad de Columbia en Nueva York. Él describe como la única acción necesaria lograr la neutralidad global de carbono en las próximas 3 décadas y lograr un avance significativo en la adaptación para proteger al mundo de los impactos climáticos. La industria del petróleo y el gas representa más del 57% del consumo total de combustible a nivel mundial. La combinación de combustibles está evolucionando para incluir más energías renovables, pero se espera que los hidrocarburos sigan siendo la fuente dominante de energía que impulse la economía mundial en los próximos 100 años. Además, pese al escenario actual del cual ahorita comentamos, la economía mundial y el mercado petrolero parecen estar mejorando, lo que se ve expresado en la recuperación de las ventas del crudo y en el aumento de la producción mundial. Sin embargo, la industria del petróleo y gas reconoce los impactos ambientales que causa su actividad y los impactos sociales y sobre la salud que también producen. Y es fundamental la comprensión y la identificación de las actividades que en el sector interactúan con el ambiente y con la sociedad. Al describir la industria de petróleo y gas, las actividades generalmente se dividen en 3 áreas.
aguas arriba, que se refiere a la localización y la extracción de la materia prima, que es el petróleo, las actividades intermedias, que se refieren a los de transporte y procesamiento del petróleo y el gas, y las aguas abajo, que se refieren a las ventas o al retailing. Y cada etapa entraña pues sus propios impactos. Como decíamos, la industria reconoce su rol fundamental y en el impacto y su impacto sobre el cambio climático o la crisis climático, y que abordan aspectos como el de la intensidad de las emisiones de gases invernaderos, fundamentalmente metano, y otras emisiones y fugas contaminantes, igualmente impactos sobre la calidad del agua y pérdidas de la biodiversidad. Los impactos sociales y de la salud relacionados con las actividades de la industria de petróleo y gas no son menores y también se reconocen los mismos que pueden llegar a afectar niveles de población local y aspectos sobre la demografía, derechos humanos de comunidades e individuos, la forma de vida de los pueblos indígenas, para mencionar unos pocos. Sin embargo, lo anterior no significa que son los únicos desafíos que enfrenta la industria del petróleo y el gas. Existen asuntos que incumben y afectan particularmente a la industria de los hidrocarburos y que ahora, frente a la crisis sanitaria, económica y climática, se hacen más notorios y prioritarios de atender, además del tema del cambio climático. Están también los temas relacionados con derechos humanos, lo que concierne igualmente a la cadena de suministros, las condiciones laborales y de salud de los empleados, salarios, igualdad de género, la interacción con los grupos de interés y, especialmente en Latinoamérica, la relación con los pueblos indígenas. Ya hemos tocado brevemente el estrecho rol entre la industria de los hidrocarburos y la crisis climática. En lo social podemos detenernos en el punto sobre la sensible relación de la industria de los hidrocarburos con los grupos de interés. Y aquí nos paramos a hablar sobre la licencia para operar. La licencia para operar es un tema particularmente importante actualmente para las compañías o proyectos que operan en áreas remotas, tienen impactos ambientales y sociales significativos, como impactos relacionados con el reasentamiento involuntario o impactos sobre los pueblos indígenas o de acceso y competencia con los recursos naturales, o en países donde forman una gran parte de la economía local o regional. Es evidente que las crecientes demandas sociales, la creciente o notoria crisis de justicia que enfrenta el mundo y muchos países, las demandas por una mayor participación, mayores demandas de bienestar social y de seguridad, sobre todo aquellas impuestas por la seguridad sanitaria, son retos cada vez más exigentes para el sector y aspectos fundamentales de la Agenda 2030. En tal sentido, las empresas se encuentran ante un gran desafío: lograr la aceptación de su actividad, mantener la paz social y generar un impacto o cambio social positivo en las regiones donde operan. Para hablar un poco sobre la responsabilidad de la aplicación de los ODS, debemos decir que principalmente la misma recae sobre los gobiernos nacionales. Pero un aspecto único de los ODS y que hemos resaltado, es que están interconectados y son indivisibles, y su logro depende de enfoques que aseguren sinergias y justamente balanceen el crecimiento económico con el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Por lo que cumplir con los ODS requiere la cooperación y la colaboración entre todos los sectores de la sociedad, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Y en tal sentido,
la industria de petróleo y gas debe servir pues como un factor o un socio esencial para enfrentar el desafío de alcanzar los ODS. Definitivamente se requiere de un diálogo multiactor, tanto a nivel local como a nivel nacional, para identificar ODS prioritarios de implementarse, así como la acción coordinada que debe dar viabilidad a la puesta en práctica de los planes para la puesta en marcha de los objetivos del desarrollo sostenible. La máxima contribución que se puede hacer a los ODS es integrándoles a las principales actividades del negocio, y esto no solamente tiene que ver con esta industria, sino con todas las industrias. La industria del petróleo y gas es, por supuesto, como lo hemos dicho, un pilar fundamental del sistema energético mundial y como tal es un motor del desarrollo económico y social. Por lo tanto, se dice que la industria del petróleo y gas tiene el potencial de contribuir a todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En estas dos próximas diapositivas vamos a ver identificados objetivo por objetivo algunos de los puntos de cómo la industria puede apoyar de manera más efectiva el logro de las ODS. Esto según la IPIECA, que como ustedes saben es la organización, digamos, la organización que reúne a todas las grandes empresas petroleras del mundo y que es un canal de comunicación con las Naciones Unidas sobre aspectos que incumben a la industria y a la sostenibilidad del planeta. Aquí, bueno, ustedes aprecian allí algunos de las metas que podría plantearse, digamos, la industria para incorporar dentro del negocio qué aspectos puede incorporar dentro de su alcance para lograr cada uno de estos objetivos. No nos vamos a detener en esto porque, bueno, resultaría sumamente extenso. Sin embargo, en lo que la industria puede hacer contribuciones importantes debido justamente a sus características, conocimiento y los recursos especializados con los que cuenta, la industria de petróleo y gas puede contribuir de manera más influyente en estos 9 objetivos que aquí les presento, ¿no? El objetivo 1 y 2, que se refieren a poner fin a la pobreza, energía asequible y no contaminante, el ODS 7, cambio climático y vida en tierra y vida en la tierra y el agua, el ODS 13, 14 y 15, desarrollo económico e innovación, que son el ODS 8 y 9, y el ODS 3 y 6, que son salud y acceso al agua limpia. Sin embargo, obviamente algunos de los objetivos presentan desafíos específicos para la industria, como por ejemplo el ODS número 13, que es el objetivo sobre cambio climático. Sabemos que el desafío global es garantizar el acceso a la energía mientras se reducen a cero las emisiones netas de gases de invernadero en la segunda mitad del siglo XXI. La contribución en mayor o menor grado que haga la industria a los ODS obviamente siempre dependerá del contexto local, de la fase de la actividad del sector, por ejemplo. Y por supuesto de la opinión de las comunidades locales y las otras partes interesadas. Tomamos un ejemplo de cómo en función del objetivo 1 y sus metas, ustedes vieron al principio que los 17 objetivos de desarrollo sostenible están acompañados de 169 metas bien concretas y, por cierto, más de 300 indicadores. Como manera de ejemplo, hemos traído un ODS, el ODS número 1, que es el de la erradicación de la pobreza, para observar cómo
se puede incorporar este objetivo en el negocio petrolero eh, y al modelo del negocio y ver cuáles son las contribuciones que puede hacer justamente el sector al cumplimiento de este objetivo. Hemos tomado, por ejemplo, la posibilidad de la industria contribuye aumentando el acceso a la energía. Sabemos que el sector puede mejorar un acceso a la energía, por ejemplo, ampliando y compartiendo infraestructura y contribuyendo de esta forma a proporcionar un apoyo indispensable para el objetivo de la erradicación de la pobreza, aumentando la productividad y fomentando la actividad empresarial. Igualmente, el sector puede contribuir a la sostenibilidad fiscal de forma abierta y transparente a través de las regalías, concesiones de exploración y producción, impuestos sobre ventas de hidrocarburos y combustibles, siempre y cuando sean gestionados de forma abierta y transparente. Y esto es muy importante porque sabemos que cuando no se gestionan adecuadamente los ingresos, pueden reducirse a ser más bien un catalizador de la corrupción y de mayor pobreza. Invertir en el desarrollo local. Esto es integrando los negocios locales a la cadena de suministros, es decir, eh, aumentando el contenido local en este sentido, hacer un reclutamiento inclusivo, haciendo desarrollo de capacidades y habilidades, inversión social sostenible. Luego, abordando el cambio climático, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Sabemos que los eventos relacionados con el cambio climático desmejoran la productividad agrícola y amenaza pues a los que son menos capaces de resistir o recuperarse de los daños ambientales que produce la crisis climática. Por lo tanto, el papel en el desarrollo de energías renovables, la captura de carbono, los offsets de carbono y en general la descarbonización de la industria es un factor fundamental en su contribución a el tema del ODS número 1. Pero no solamente integrando el ODS al modelo del negocio, la industria puede contribuir a los ODS, también puede contribuir colaborando y apalancando esfuerzos a través de acuerdos de desarrollo comunitario, haciendo procesos más colaborativos con las comunidades, suscribiendo acuerdos formales de colaboración y apalancamiento de proyectos de desarrollo social sostenible. Igualmente, puede contribuir a reducir la desigualdad de género, mejorando el acceso de las mujeres, por ejemplo, a la energía, combinado con mayor contenido local sensible al género, creando políticas de creación de capacidades. Pudiera la empresa de petróleo y gas desempeñar un papel muy importante y de valor agregado en la reducción de la pobreza, dado el rol fundamental que tiene la mujer en el desarrollo del regional y local. Bueno, hasta aquí ha llegado déjame ver si aquí Aquí estoy, bueno, hasta aquí ha llegado, digamos, ya se me cumplió la media hora que tenía para conversar con ustedes. Espero que haber movido su curiosidad por conocer más sobre este aspecto fundamental y este rol fundamental que va a jugar la economía del petróleo en el logro de los ODS. Y justamente nosotros vamos a estar ofreciendo un curso que va a profundizar sobre todos estos temas que hemos tocado.
y el curso pues se va a realizar del 3 al 11 de mayo y este webinar era un poco una introducción a los temas que vamos a estar tocando. Aquí veremos cómo la industria del petróleo y el gas debe ser una parte clave en la solución para abordar los retos que plantean los ODS. Propondremos un mapa de ruta para este fin, donde se considere la contribución de la industria con los 5 pilares fundamentales de los ODS y se haga un abordaje transversal de sus impactos sobre un número mayor de metas y objetivos. Esto se trata, ¿no? Analizaremos casos en los cuales estos principios de sostenibilidad se ponen en práctica para darles ejemplos útiles para que puedan ponerlos en práctica en sus respectivas funciones o empresas, y examinaremos los vínculos entonces entre la industria del petróleo y gas y los ODS y la forma en que la industria puede apoyar de manera más efectiva al logro de los ODS. Y sobre todo lo abordaremos porque creo que mi introducción fue muy enfática en esto, es que lo abordaremos desde un enfoque que alerta sobre los aspectos emergentes que preocupan a la sociedad dentro del contexto económico y sanitario que ha arrojado la pandemia fundamentalmente y la transversalidad de los impactos ambientales eh, como elemento de análisis para la creación de políticas de desarrollo sostenible en la industria de petróleo y gas que estén además alineados con los ODS. En general, ofreceremos capacidades para la comprensión integral y la puesta en práctica de los ODS en la industria de petróleo y gas. Bueno, hasta aquí llegó mi breve conferencia sobre estos puntos. Estoy interesada en eh, oír sus preguntas o sus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, Irene, muchas gracias. Aquí tenemos varias preguntas que nos compartieron durante el webinar. La primera es, tengo una inquietud con respecto al lema no dejar a nadie atrás. Ajá. Dame un segundo. Dame un segundo a mí que yo quisiera salir de esta pantalla y entrar. Ajá, ya. Listo. Entonces, tengo una inquietud con respecto al lema no dejar a nadie atrás. ¿Cómo harían para incentivar a personas, sociedades y gobiernos que no cuenten con recursos mínimos para lograr una sustentable y aceptable nivelación? Dame un segundo porque no me veo. ¿Ustedes me ven? Sí, ¿no? Tú me ves, Sí, ¿no? te vemos. Yo ni me veo ni los veo a ustedes. Ya, creo que ya estoy acá. Bueno, obviamente que la actual crisis sanitaria ha desandado muchos de los progresos que se habían hecho a nivel de las posibles contribuciones que hicieran los países más desarrollados al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, para justamente avanzar cada vez más en acortar las brechas tan inmensas que existen entre ricos y pobres. Una brecha que pareciera estarse ampliando cada vez más, sobre todo pues en este contexto. Definitivamente hay países que van a estar en situaciones muy, muy desfavorables para poder alcanzar realmente sus objetivos sobre todo este segundo pilar, este segundo componente tan importante de no dejar a nadie atrás. Definitivamente muchos países en América Latina y en África van a haber desandado, van a haber disminuida su capacidad para poder realmente cumplir con sus metas, porque hay que también tomar en cuenta que cada país realmente prepara, digamos, y en ese sentido esta es una acción coordinada por las Naciones Unidas y cada país
establece sus metas en función de, establece sus propias metas y establece sus propios indicadores en función de las metas y los indicadores que están planteados a nivel de la Agenda 2030. Y esto podría de alguna manera poner dentro de esos países, establecer sus propias metas nacionales de acuerdo a sus capacidades. Existe un gran movimiento, digamos, de recursos actualmente a nivel mundial de parte de los países desarrollados. Hemos visto últimamente los aportes que inclusive va a hacer el FMI a los países más pobres, que son para poderlos ayudar a justamente superar, digamos que son préstamos que no son préstamos porque van a ser préstamos no reembolsables, pero son fondos de rescate justamente para que los países puedan de alguna manera ponerse o reequilibrar un poco sus finanzas. Pero honestamente también creo que dentro de poco es posible que veamos un replanteamiento global de los objetivos en muchísimas áreas, precisamente porque bueno, va a ser muy difícil frente a todo este escenario de pobreza y desempleo que se viene, poder realmente hacer que todos los países puedan hacer contribuciones, digamos, de una manera ambiciosa a el cumplimiento de sus metas para, por ejemplo, superar la pobreza. Gracias, Irene. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Si el cambio climático es irreversible, ¿para qué debemos tomar medidas dirigidas a prevenir un cambio que no se puede frenar? Eso me parece una pregunta muy interesante, pero obviamente, o sea, es irreversible porque ya estamos viendo los efectos del cambio climático. O sea, o sea, está frente a nosotros lo que está pasando, o sea, las alteraciones y la variabilidad del clima que estamos observando actualmente y las consecuencias de esta variabilidad las estamos viviendo. Definitivamente las metas que se han impuesto para el 2030, para dentro de 100 años, perdón, que están, digamos, en el Acuerdo de París, son fundamentales para no, digamos, profundizar esta crisis y llevar al planeta realmente a un punto sin retorno. O sea, yo creo que se trata de sostener, de hacer contención a ese avance que irreversiblemente sería todavía peor si no se toman las medidas que se están planteando dentro, por ejemplo, del Acuerdo de París, que ponen pues que pondrían y que plantean la posibilidad de que si se controla un aumento de la temperatura de menos de 2 grados de aquí a 100 años, nosotros podamos hacer una contención de las consecuencias catastróficas que tendría una mayor variabilidad del clima causada por el cambio climático. Ok, bueno, aquí tenemos otra pregunta, Irene, y es, ¿cómo se haría para bajar el impacto global de las emisiones de CO2 cuando hay países como China que culturalmente dependen históricamente del uso de energías provenientes del carbón y probablemente va a ser difícil alinearlos a corto, mediano y hasta largo plazo a la concientización de reducir los gases de invernadero? Solo quizás se puede alinear con más impuestos o con sanciones. Bueno, curiosamente, China es firmante del Acuerdo de París y China el año pasado, hacia finales del año pasado, hizo un pledge que llaman o hizo una promesa de lograr una emisión de carbón cero para el año 2050. Vamos a ver si lo cumplen. No me extrañaría que lo hicieran. Pero yo creo que China es parte del consenso global de la necesidad de descarbonizar la economía.
y yo creo que, bueno, se irán haciendo, se irán tomando pasos y a mí me alienta que en esta crisis donde se han establecido desde los diferentes entornos económicos una gran cantidad de planes de ajuste que justamente no se han salido, digamos, del camino de la descarbonización, por ejemplo. De la economía. Entonces, justamente los planes de ajuste en Europa y en los Estados Unidos, todos están incluyendo como condiciones para otorgar préstamos a los países, digamos, a los países y a las economías y a los factores económicos dentro de estos países, la condición de que no se alejen de la meta y del compromiso de lograr emisiones netas cero para el año 2050. Muchos países inclusive están adelantando sus metas para incluirlas para el año 2030. O sea que yo veo esto con bastante optimismo. No lo veo, o sea, muy pocos países no son firmantes del Acuerdo de París. No quiere decir eso que ahora los Estados Unidos ha regresado al Acuerdo de París, lo que a mí me parece realmente un factor muy importante, independientemente de que realmente lamentablemente estemos bastante por debajo de las metas que para el 2021 debían haberse logrado dentro del Acuerdo de París. Pero, bueno, estamos allí andando el camino y yo creo que el liderazgo empresarial y el liderazgo político mundial en todos los hemisferios, o sea, en ambos hemisferios, está realmente muy interesado en lograr esta meta. Ok, Irene, bueno, yo creo que aquí tenemos una última pregunta y es, ¿qué ejemplo tienes de proyectos realizados por la industria petrolera en cumplimiento de algunos ODS y cuál ODS ves tú que sea el más complicado de cumplir por la industria? Bueno, tenemos muchos ejemplos y en este caso es muy interesante ver las contribuciones de la industria a el desarrollo de proyectos, por ejemplo, de energía accesible. En Perú bueno, tenemos ejemplos en todo el mundo, muy frescos. Tengo proyectos, por ejemplo, en Perú, donde se han podido analizar inclusive la complementariedad y la transversalidad de los proyectos para que justamente estos afecten el mayor número de pilares que tienen que ver con los ODS. Son ejemplos que tienen que ver con procesos, por ejemplo, de compartir infraestructura eléctrica para llevar electricidad a comunidades y a partir de estos esfuerzos lograr una mayor productividad y un mayor esfuerzo de creación de emprendimientos y de empresas locales. Igualmente, proyectos que tienen que ver con esfuerzos que se orientan hacia elevar la productividad agrícola, basado justamente no necesariamente en el negocio, pero sí en el apalancamiento. También tenemos ejemplos que tienen que ver con el negocio propiamente en términos de aumento de la participación local y el estímulo que se le da a las comunidades para que desarrollen capacidades que puedan eventualmente servir para crear, o sea, acceder a los empleos dentro de las empresas o los proyectos y podemos ver muchos ejemplos de estos en Perú y en Latinoamérica y también en países asiáticos y africanos. En el curso justamente nosotros vamos a ir sobre
varios casos de éxito donde se ha logrado justamente integrar en el negocio esta capacidad, esta posibilidad, y como también en otros casos ha logrado la industria apalancar proyectos de desarrollo local y desarrollo regional para el logro justamente de los objetivos de desarrollo. Lo importante aquí, que yo creo que es muy importante verlo, es que y es lo que va a ser interesante ver en el curso, es ver cómo cualquier proyecto que la industria petrolera, que una industria ponga en marcha para bien, digamos, dejar un impacto social positivo en la comunidad, deba verlo desde el prisma de la transversalidad, la universalidad y la complementariedad de los ODS. Es decir, los proyectos deben crear capacidad y tener el potencial de justamente impulsar y contribuir al cumplimiento de los ODS y ser contabilizados como tales dentro de las cuentas nacionales, que yo creo que eso es algo que debe ser que debe formar parte importante de los esfuerzos que debe hacerse desde la industria, de que sus proyectos y sus contribuciones puedan ser contabilizadas dentro de los indicadores nacionales de contribuciones a el logro de los ODS. La segunda parte de la pregunta la olvidé, Luis. Si estaban preguntando que cuál objetivo de ODS crees que sea el más complicado de cumplir por la industria. A mí me parece que hay objetivos que realmente lógicamente hay un objetivo muy, muy difícil de lograr para todos, que va a ser el objetivo, o sea, los primeros tres objetivos, ¿no? Los objetivos que tienen que ver con la pobreza, el empleo y la educación. O sea, son realmente los tres objetivos más difíciles de cumplir a nivel mundial, y creo que van a ser los objetivos más difíciles de cumplir a nivel de cualquier industria. Y por eso la industria puede perfectamente bien principalmente enfocarse en aquellos a donde tiene influencia, en aquellos a donde tiene capacidad, y que básicamente se orientan a lograr reducir o minimizar o evitar los impactos ambientales y sociales de su actividad, fundamentalmente, y por supuesto lograr los apalancamientos y las contribuciones que pueden hacerse desde su capacidad y su conocimiento para impulsar el desarrollo local y la prosperidad en las comunidades donde operan. Bueno, Irene, muchas gracias. Yo creo que con esto damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos los asistentes. Como decía Irene, pues estaremos ofreciendo este curso donde se explorará a más profundidad los ODS. Les recuerdo que tenemos una fecha de registro con descuento hasta el 18 de abril. Les recomiendo mucho que pasen por la página web. Les dejé el link en el chat donde pueden encontrar más información acerca del curso y el descuento que estamos teniendo en este momento. Entonces, muchísimas gracias. Seguramente esto va a ser un curso que les va a beneficiar mucho. Se los recomendamos muchísimo, así que no se pierdan esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos. Espero verlos próximamente, y si no, bueno, que manténganse con salud, y mucho gusto en haber compartido con ustedes este webinar. Cuídense mucho. Gracias.